Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Deja que tu gallina viva una semanita sola y verás cómo canta otra canción. Instruía con confianza a la amante de mi esposo, explicándole cómo enseñarme a comportarme. Pero cuando él volvió una semana después, se acercó al apartamento y se quedó congelado en la entrada al ver lo que había pasado. Una historia que toda mujer debería escuchar. Hola, queridos oyentes. Hoy nos sumergiremos en una historia apasionante de traición, donde el amor y la confianza chocan con la mentira y el egoísmo. Es el relato de una mujer cuya atención a los pequeños detalles reveló la amarga verdad sobre su matrimonio, convirtiendo un hogar acogedor en un campo de batalla por su dignidad. Les deseamos una agradable escucha y mucha salud. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta para no perderse nuevas historias. Dolores García siempre decía que, cuando una mujer empieza a notar los pequeños detalles, se avecinan problemas. Y Carmen Flores siempre notaba los detalles. Incluso cuando trabajaba como encargada de almacén en una fábrica de muebles, sabía exactamente cuántos tornillos faltaban y qué cargador se había llevado un paquete de clavos de más a casa. Por eso, cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas en el apartamento que compartía con Eduardo, lo notó de inmediato. Todo comenzó con pequeñas cosas. Eduardo empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, alegando nuevos proyectos en la constructora. Pero lo que más sorprendió a Carmen fue que su marido, de repente, comenzó a cuidar su apariencia. Después de 12 años de vida en común, ella ya estaba acostumbrada a su descuido: platos sin lavar, calcetines tirados, barba de 3 días los fines de semana. Y de pronto, comenzó a ducharse todos los días, se compró una nueva colonia e incluso empezó a planchar sus camisas. «Ari, ¿aspiras a un ascenso o qué?», preguntó Carmen una mañana, observando cómo él se peinaba con esmero frente al espejo. «¿Qué ascenso ni qué nada?», respondió él sin volverse. «Solo decidí empezar a cuidarme. Ya tengo 42, ya era hora». Carmen se mordió la lengua. Ella tenía 38 y siempre se había cuidado sin que nadie se lo recordara. Trabajaba en una oficina, usaba trajes elegantes, se hacía la manicura cada 2 semanas. Y Eduardo solía burlarse de lo mucho que se preocupaba por su apariencia. Ese mismo día, en el trabajo, Carmen le contó a su compañera Isabel Morales sobre el extraño comportamiento de su esposo. «Carmencita, ¿y no has pensado qué?», empezó Isabel, pero se detuvo de inmediato. «¿Pensado qué?». «Nada, nada. Es que a veces los hombres de esa edad, ¿cómo decirlo?, replantean su vida». Carmen frunció el ceño. Isabel tenía 15 años más y siempre hablaba en acertijos, sobre todo cuando se trataba de maridos. Esa noche, Eduardo llegó a casa con un ramo de tulipanes. Amarillos, frescos, caros. En marzo costaban casi la mitad del salario mensual de Carmen. «¿Y eso?», preguntó sorprendida al recibir las flores. «Porque sí, ¿no puedo regalarle flores a mi esposa?». Pero en su voz se notaba cierta inseguridad, como si él mismo no entendiera por qué las había comprado. Carmen puso los tulipanes en agua y se sentó a cenar. Eduardo guardaba silencio, absorto en su teléfono. «Edie, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que me regalaste flores?», le preguntó ella. Él levantó la vista de la pantalla y Carmen vio en sus ojos algo parecido al miedo. «No me acuerdo». «¿Acaso tengo que recordar cada ramo?». «No, claro que no. Es solo que el año pasado para mi cumpleaños me regalaste una licuadora». «¿Y qué con eso?». «Es algo útil». Eduardo volvió a mirar su teléfono y Carmen notó la tensión en sus hombros. Antes no le habría prestado atención, pero ahora cada pequeño detalle le parecía importante. 2 días después, Carmen fue testigo accidental de una extraña conversación telefónica. Había llegado a casa más temprano de lo habitual, la dejaron salir antes del trabajo por una avería en el ordenador y ya en el edificio escuchó la voz de Eduardo. Hablaba en voz baja, pero las paredes del edificio eran delgadas. «No, hoy no va a poder ser». «Sí, ya lo sé, lo sé. Mira, no armes un escándalo, ya te lo expliqué». Carmen se quedó quieta en la puerta mientras sacaba las llaves. La voz de su esposo no sonaba como de costumbre. Era suave, incluso tierna. Así no le hablaba a ella desde hacía 3 años. «Mañana a las 6 estaré libre, seguro». «No, no sospecha nada. Claro que te extraño». El corazón de Carmen se le fue al estómago. Introdujo la llave en la cerradura con mucho cuidado y la giró muy despacio.
Eduardo enmudeció al instante. Te llamo luego, murmuró, y colgó. Cuando Carmen entró al recibidor, su esposo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. El teléfono yacía boca abajo sobre el alféizar. Llegaste temprano, dijo él, sin volverse. Se rompió el ordenador, nos dejaron salir antes, respondió Carmen, y tras una breve pausa, preguntó. ¿Con quién hablabas? Con Carlos. Del trabajo. Pero Carmen conocía la voz de Carlos Ruiz, el capataz de su obra. Era ronca y áspera por el tabaco. Y esa voz que había escuchado no tenía nada que ver. ¿Y qué quería? Nada importante. Preguntaba sobre el consumo de materiales. Eduardo finalmente se giró, y Carmen vio que tenía la cara roja, como si hubiera estado corriendo. Voy a darme una ducha, dijo, y se metió rápidamente al baño. Carmen se acercó a la ventana y tomó el teléfono de Eduardo. La pantalla estaba bloqueada con una contraseña. Antes, Eduardo nunca ponía contraseñas en su móvil. Decía que era una tontería, que él no tenía secretos. Durante la cena, ella intentó iniciar una conversación. Edie, ¿cómo van las cosas en el trabajo? ¿Carlos te pidió algo urgente? No, lo de siempre, respondió él. ¿Estás espiándome o qué? Su tono fue agresivo, algo que Carmen no se esperaba. ¿Qué dices? Solo me intereso. No hace falta que te intereses. Ya tengo bastantes problemas. Terminaron la cena en silencio. Eduardo estuvo de mal humor toda la noche, irritable, y antes de acostarse se encerró en el baño durante media hora. Carmen escuchaba que hablaba por teléfono, pero no alcanzaba a entender lo que decía. Esa noche, le costó conciliar el sueño. Se quedó tumbada, pensando en que, durante los 12 años de matrimonio, nunca había dudado de Eduardo. Era confiable, predecible, a veces aburrido, pero honesto. Al menos eso creía ella. Por la mañana, Eduardo se fue al trabajo más temprano de lo habitual, diciendo que tenía una reunión temprana. Carmen lo despidió con la mirada y notó que no se dirigía a la parada del autobús, sino al aparcamiento de taxis. En el trabajo, no lograba concentrarse. No podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior y en lo mucho que había cambiado su marido. Isabel intentó hablar con ella un par de veces, pero Carmen respondía con monosílabos. Carmencita, ¿estás enferma? Le preguntó finalmente Isabel durante la pausa del almuerzo. No, solo pienso en tonterías. ¿Qué tipo de tonterías? Carmen dudó. Contarle sus sospechas a una compañera le parecía incómodo, pero guardárselo todo era cada vez más insoportable. Isa, ¿alguna vez has notado que tu Ricardo se comporta raro? Isabel dejó el tenedor y la miró con atención. ¿Raro en qué sentido? No sé, que habla diferente, que se arregla más, que compra regalos sin motivo. Ah, ¿con qué eso es? Murmuró Isabel. Carmencita, ¿y eso desde cuándo empezó? Desde hace 2 semanas. Isabel guardó silencio, claramente evaluando algo en su cabeza. Escúchame bien, dijo Isabel con tono serio. Ricardo también se comportó así, hace unos 7 años. Empezó a vestirse mejor, a comprarse colonias, a esconderme el teléfono. ¿Y qué resultó? Pues que tenía un romance con la contadora del departamento de al lado. Duró medio año. A Carmen se le enfriaron las manos. ¿Y ustedes? ¿Se divorciaron? No. Le armé un escándalo tan grande que él mismo lo terminó todo. Pero la confianza ya no fue la misma. Hasta el día de hoy, a veces le reviso el móvil. Carmen terminó su almuerzo y pasó el resto del día como en una nube. ¿De verdad Eduardo le estaba siendo infiel? ¿Pero con quién? Y lo más importante, ¿para qué? Ellos parecían estar bien. No eran ricos, pero tampoco pasaban necesidad. Un piso de 2 habitaciones en una buena zona, sin coche, pero tampoco lo necesitaban mucho. Ella siempre había considerado su familia como sólida. Esa noche, Eduardo volvió a llegar tarde. Dijo que se había quedado en la obra, pero no olía a construcción. Normalmente, regresaba cubierto de polvo, con olor a cemento y pintura. Pero hoy olía como si viniera de una peluquería. ¿Dónde estabas, Ade?, preguntó Carmen. En el trabajo, ya te lo dije. Pero estás limpito. Me duché allá. Tenemos una ducha para los obreros. Carmen sabía que en su obra no había ducha. Eduardo se había quejado muchas veces de tener que volver a casa sucio. ¿Y por qué le pusiste contraseña al teléfono? Eduardo se giró bruscamente hacia ella. ¿Y desde cuándo revisas mi teléfono? No lo reviso.
Solo lo noté. ¿Lo notaste, eh? ¿Y qué más has notado? Su tono era abiertamente hostil. A Carmen no le gustaba ese Eduardo. Antes nunca había sido agresivo. Nada. Solo me sorprendió. Pues no te sorprendas tanto. Tengo asuntos laborales en el móvil, información confidencial. La empresa exige que pongamos contraseñas. Era mentira, y Carmen lo sabía. Eduardo era un simple encargado, no tenía acceso a ninguna información confidencial. Esa noche, otra vez se encerró en el baño y habló en voz baja por teléfono. Carmen pegó la oreja a la puerta, pero no pudo entender nada. Solo percibió que su voz era suave y cariñosa. Ella yacía en la cama, mirando al techo. 12 años de matrimonio. Durante 12 años, Carmen creyó conocer a ese hombre como la palma de su mano. Y resulta que no lo conocía en absoluto. Al día siguiente, Carmen decidió ir al mercado a comprar víveres. Normalmente hacía las compras en el supermercado cerca de casa, pero le apetecía comprar verduras frescas. En el mercado se encontró con Rosario Sánchez, su vecina del edificio. ¡Ay, Carmencita!, exclamó Rosario con alegría. ¿Cómo estás? ¿Y Eduardo? Bien, gracias. ¿Por qué? Es que lo vi ayer en el centro, cerca del café El Encuentro. Iba paseando con una chica. A Carmen le temblaron las manos. Tal vez era una compañera de trabajo. Puede ser, asintió Rosario, pero su tono dejaba notar cierta duda. Solo que estaban muy cerca. Él le susurraba algo al oído. ¿Y cómo era ella? Joven, 30 años, más o menos. Rubia teñida, alta. Bien vestida, la verdad. Llevaba un bolso caro, tacones. Y se reía muy fuerte. Carmen siguió comprando verduras, haciendo un gran esfuerzo por no echarse a llorar. Así que Isabel tenía razón. Eduardo realmente tenía una aventura. Ya en casa, se sentó en la cocina e intentó calmarse. Quizás Rosario se equivocaba, quizás sí era una colega, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Cuando Eduardo llegó, Carmen trató de comportarse con normalidad. Preparó la cena, puso la mesa, le hizo preguntas sobre el trabajo. Pero su esposo estaba distraído y respondía sin sentido. ¿Y ayer, dónde almorzaste?, preguntó con el tono más inocente posible. En el trabajo, en el comedor. Ah, pensé que tal vez habías ido al centro. ¿A por materiales? ¿O por algo más? Eduardo levantó la mirada hacia ella. En sus ojos se asomó algo parecido a la inquietud. ¿Para qué iba a ir al centro? Todo lo compramos en la base. Solo lo pensé. Últimamente piensas demasiado. Mejor piensa más en la casa. Eso fue injusto. Carmen siempre llevaba bien la casa. Todo limpio, la comida rica, la ropa planchada. Pero no quiso discutir. Después de cenar, Eduardo se puso a ver la televisión mientras Carmen fregaba los platos. Entonces sonó su teléfono. Él lo tomó rápidamente y salió al balcón. Carmen cerró el grifo y prestó atención. Eduardo hablaba en voz baja, pero en la casa había tanto silencio que se alcanzaban a oír algunas frases. Te he echado mucho de menos. Mañana nos vemos, seguro. No puedo esperar más. Eso fue suficiente. Carmen se secó las manos con una toalla y se sentó en el sofá. Era verdad. Su marido tenía una aventura. Cuando Eduardo regresó del balcón, tenía el rostro culpable. Era Carlos, dijo sin mirarla. Mañana tengo que ir temprano al trabajo. Ya veo. Se acostaron en silencio. Eduardo se dio la vuelta hacia la pared y pronto empezó a roncar. Pero Carmen se quedó despierta, pensando en qué debía hacer. ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿O mejor reunir más pruebas primero? Era una mujer práctica, acostumbrada a planificar. Primero, debía averiguar con certeza qué estaba pasando. Luego, decidir qué hacer. Por la mañana, cuando Eduardo se fue a trabajar, Carmen llamó a su empresa. Contestó la secretaria, Silvia Martínez, a quien Carmen conocía personalmente. Hola, Silvia. Habla Carmen, la esposa de Eduardo Flores. Ay, Carmencita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿Ari está hoy en el trabajo? ¿No lo sabes? Está de vacaciones desde el lunes. Se tomó 2 semanas. Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿De vacaciones? Sí, dijo que iban a hacer reformas en casa. Ah, ¿cómo? ¿Pasó algo? No, es que, lo olvidé. Gracias. Carmen colgó y se dejó caer en una silla.
Así que Eduardo no trabajaba desde hacía una semana, pero a ella le decía que estaba en la obra. ¿Dónde pasaba ese tiempo? La respuesta era obvia, con aquella rubia que vio Rosario. Carmen se vistió y fue al centro. Buscó el café El Encuentro y entró. Pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Tal vez los vería juntos. Pasaron 2 horas y no vio a nadie. Pero conoció a la camarera, María, una chica habladora y curiosa. ¿Está esperando a alguien?, le preguntó María al retirar la taza vacía. Sí, a una amiga. Quedamos aquí ayer. ¿Y cómo es? Tal vez la haya visto. Rubia, alta. Estaba con un hombre. Ah, esos. Se animó María. Vienen casi todos los días. Desde hace una semana, por lo menos. Están tan enamorados que da hasta náuseas verlos. Él no para de decirle piropos y ella se ríe todo el tiempo. Ayer, él le regaló un anillo. A Carmen se le nubló la vista. ¿Un anillo? Sí, precioso. De oro. Ella estaba tan feliz que casi se cae de la silla. Decía que pronto él dejaría a su esposa y se casarían. Carmen se levantó de la mesa y casi salió corriendo del café. En la calle, por poco la atropella un coche, cruzó sin mirar a los lados. En casa, se sentó en la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. Eduardo no solo le era infiel. Estaba planeando dejarla y casarse con otra. Y ya hasta le había comprado un anillo. En 12 años de matrimonio, nunca le había regalado una joya. Decía que era un gasto innecesario. Esa noche, Eduardo llegó particularmente alegre. Silbaba una melodía, abrazó a Carmen e incluso le dio un beso en la mejilla. «Estás muy cariñoso hoy», dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. «Estoy de buen humor. En el trabajo todo va de maravilla». «¿Y qué tal va la reforma que están haciendo?». Eduardo se quedó un segundo desconcertado. «¿Qué reforma?». «La del proyecto del que hablabas. Dijiste que te quedabas tarde por eso». «Ah, sí, sí. Todo bien. Ya casi terminamos». Pero claramente mentía. Carmen lo supo en cuanto desvió la mirada. Durante la cena, Eduardo estuvo inusualmente hablador. Contó historias sobre sus compañeros, hizo chistes, hasta ayudó a recoger la mesa. Algo que no hacía desde hacía años. «Edie, dime, ¿en tu trabajo hay mujeres?», preguntó Carmen mientras ponía los platos en el fregadero. «Sí». «¿Por qué?». «Por curiosidad». «¿Son jóvenes?». «Hay de todo». «¿Y tú por qué preguntas?». «Solo curiosidad». Eduardo se acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «¿Estás celosa?». «Puede ser». «Tonta. No necesito a nadie más que a ti». Pero la besó de forma mecánica, como por compromiso. Y sus manos temblaban. 1 hora después, volvió a encerrarse en el baño con el teléfono. Carmen se acercó a la puerta y alcanzó a oír fragmentos de la conversación. «Sí, todo bien. No sospecha nada. Pronto. Aguanta un poco más». Después habló de un viaje y de que había que planearlo todo bien. Cuando Eduardo salió del baño, tenía el rostro pensativo. «Carmencita», dijo sentándose junto a ella en el sofá, «mañana tengo que ir a casa de mi madre». «¿A casa de tu madre? ¿Le pasó algo?». «Se siente mal. Me pidió que fuera a ayudarla con unas cosas». Carmen conocía bien a su suegra. Concepción estaba fuerte como un roble, una mujer de 70 años que curaba a todo el mundo con remedios caseros. Y además no vivía sola, sino con su hijo menor, Pedro. ¿Qué le duele? La presión. Anda con subidas y bajadas. Y Pedro se fue de viaje por trabajo. ¿Y cuánto tiempo estarás allá? Unos 5 días. Tal vez una semana. Me pidió que le cavara el huerto, que arreglara la cerca. Eso también sonaba extraño. Concepción siempre se había enorgullecido de hacerlo todo por sí sola. Y su huerto era tan pequeño que se podía cavar en una sola tarde. «Edie, ¿y si voy contigo? Puedo ayudar a Concepción, cocinarle algo». «No, no hace falta», respondió Eduardo demasiado rápido. «¿Cómo que no? ¿Para qué vas a gastar días libres? Yo me las arreglo solo. Tengo días acumulados». «Igual no hace falta. Mi madre pidió que fuera solo. Dice que le da vergüenza mostrarte su debilidad». Eso era una completa tontería. Concepción quería mucho a Carmen y jamás le había ocultado nada. «¿Y cuándo te vas?». «Mañana por la mañana. El autobús sale a las 9. Te acompaño». «No hace falta. Yo me las arreglo». Eduardo estuvo nervioso toda la noche. Se levantaba, se sentaba, salía al balcón a fumar. Carmen fingía ver la televisión,
pero en realidad lo observaba con atención. Antes de dormir, decidió comprobar sus sospechas. Edie, dame el número de Concepción. Quiero llamarla, saber cómo se siente. ¿Para qué? Yo ya hablé con ella. Igual quiero hacerlo. Para mí es como una madre. El teléfono no le funciona. Se dañó la línea durante la tormenta. ¿Y cómo hablaste con ella entonces? Pedro llamó desde el trabajo. Me dijo que mamá pidió que fuera. Mentía con más descaro cada vez. Pedro era camionero y pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Y no había habido ninguna tormenta la semana pasada. Entiendo, dijo Carmen. Entonces mándale saludos y dile que la quiero mucho. Se los daré. Eduardo la besó en la frente y se acostó. Carmen se quedó tendida junto a él, sabiendo que a la mañana siguiente su marido no iría a casa de su madre, sino al encuentro de su amante. Y se quedaría con ella toda una semana. Por la mañana, Eduardo preparó una bolsa con sus cosas. Llevaba mucha ropa elegante, más que ropa de trabajo. Para cavar un huerto o arreglar una cerca, no hacían falta camisas planchadas ni zapatos nuevos. Me voy, dijo, besando a Carmen para despedirse. Buen viaje, y cuídate. Claro, te llamaré. Se fue, y Carmen se acercó a la ventana para observar. Eduardo salió del edificio y no se dirigió a la parada del autobús, sino en dirección contraria. Allí lo esperaba un coche, un sedán blanco. Al volante estaba una mujer. Carmen no alcanzó a verle el rostro, pero sí notó que tenía el cabello claro. Eduardo subió al coche y se marcharon. Así que todas sus sospechas se confirmaban. Su marido le era infiel y ni siquiera se esforzaba mucho por ocultarlo. Es más, planeaba pasar toda una semana con su amante. Carmen se sentó en la cocina, tratando de decidir qué hacer. Podía armar un escándalo cuando él regresara. Podía reunir pruebas y pedir el divorcio. O podía. Recordó las palabras de Isabel, que la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Aunque Eduardo pidiera perdón y dejara a su rubia, ¿podría Carmen volver a confiar en él? ¿Podría dormir tranquila sabiendo que era capaz de traicionarla? Carmen era una mujer fuerte, acostumbrada a depender solo de sí misma, y no toleraba las mentiras. 12 años de matrimonio no habían pasado en vano, había aprendido mucho, comprendido más aún. Y entendió lo más importante, que merecía algo mejor. Mejor que un marido infiel, que le mentía en la cara y le compraba anillos a otra mujer. La semana sería larga, pero Carmen sabía cómo aprovecharla. Los 2 primeros días caminó como en una nube. Trabajaba en modo automático, respondía con monosílabos a sus compañeros y, al llegar a casa, se sentaba junto a la ventana, sumida en sus pensamientos. Eduardo llamaba cada noche. Le hablaba del huerto, de cómo Concepción se estaba recuperando. Su voz era alegre, incluso despreocupada. ¿Y qué dice tu mamá?, preguntaba Carmen. Dice que te extraña, que no te preocupes por ella. ¿Y Pedro no volvió de su viaje? Todavía no. Llega la semana que viene. Cada palabra era una mentira, pero Eduardo las decía con tal naturalidad, que parecía que hasta él se las creía. El miércoles por la mañana, Carmen tomó una decisión. Ya no podía quedarse sentada en casa esperando. Tenía que actuar. Pidió un día libre en el trabajo y se fue al pueblo donde vivía su suegra. El viaje en autobús duró 2 horas. Concepción vivía en una casa antigua con marcos tallados, a 50 kilómetros de la ciudad. Carmen la encontró en el patio, colgando ropa mientras tarareaba una canción. «Carmencita», exclamó sorprendida la suegra al verla. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Are? ¿No está contigo? ¿Conmigo? ¿Por qué iba a estarlo? Hace 2 semanas que no lo veo». El corazón de Carmen se hundió. Las últimas esperanzas de estar equivocada se desmoronaron por completo. «Concepción, ¿se siente mal?» «Yo, ¿qué va, querida? Más sana que nunca. Ayer estuve todo el día sembrando papas y hoy me puse a lavar la ropa». «¿Cómo dice?» Edie comentó algo. Carmen se dejó caer en el banco de madera junto a la casa. Las piernas no la sostenían. «Él dijo que usted estaba enferma, que lo llamó para pedirle ayuda con las tareas de la casa». Concepción frunció el ceño. «Qué raro, ¿por qué mentiría? Y además, ¿dónde está ahora?» «No lo sé», admitió Carmen con sinceridad. «Supongo que con otra mujer». La suegra se sentó a su lado en la banca. «Ay, Carmencita, ¿estás segura?» «Casi segura. Última semana se comporta muy extraño. Se arregla, esconde el teléfono, llega tarde a casa.
Y hoy descubrí que lleva ya una semana de vacaciones. Sinvergüenza, dijo Concepción en voz baja. Perdona la palabra, pero no hay otra forma de decirlo. Se quedaron en silencio un rato. Curiosamente, Carmen no lloraba. Por dentro estaba vacía, helada, pero no le salían lágrimas. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó su suegra. Todavía no lo sé, tengo que pensarlo bien. Muy bien, eres una mujer inteligente, sabrás qué hacer. Y si necesitas hablar, ven. Aunque Eduardo sea mi hijo, no tiene razón en nada. De regreso a casa, Carmen fue planeando sus próximos pasos. Primero, necesitaba más información. ¿Dónde pasaba Eduardo su tiempo? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tan seria era la relación? El jueves, Carmen volvió a tomarse el día libre y fue a la agencia de detectives La Verdad, anunciada en el periódico. La atendió un hombre de unos 50 años, de mirada cansada. ¿Infidelidad conyugal?, preguntó tras escuchar su relato. Es nuestra especialidad. Seguimiento, fotos, vídeos. ¿Qué quiere saber exactamente? Todo. ¿Dónde está? ¿Con quién se ve? ¿Qué planea? Entendido. Serán 10.000 por una semana de trabajo. Carmen no tenía esa cantidad. Su sueldo era modesto y no podía ahorrar, todo se iba en los gastos del hogar. Salió decepcionada y caminaba por el centro pensando en cómo reunir el dinero para contratar al detective. Y entonces vio un rostro familiar. En una mesa de una terraza estaba Lucía Martínez, su excompañera del colegio. Hacía más de 10 años que no hablaban, pero en la escuela eran muy amigas. «Carmen», exclamó Lucía con entusiasmo. «¿Cuánto tiempo? Siéntate, tomemos un café». Lucía estaba impecable. Traje caro, joyas de oro, manos cuidadas. Trabajaba en un banco y, por lo visto, le iba muy bien. «¿Y tú qué tal? ¿Cómo está la familia?», le preguntó con interés. «Pues, ahí vamos», respondió Carmen, sin saber por dónde empezar. «Ah, el marido. Me acuerdo. Eduardo, ¿verdad? Era un chico guapo». Sí, asintió Carmen. «¿Y tú qué tal? ¿Sigues casada?». «Estaba. Me divorcié hace 3 años. Mi marido era un desgraciado, me engañaba a diestra y siniestra. Lo habría perdonado, pero él mismo se fue con la amante». «¿Y cómo lo superaste?». «Bien, la verdad. Incluso mejor. La libertad, ¿sabes? No tiene precio». Lucía miró a su amiga con atención. «¿Y tú por qué estás tan triste? ¿Te pasó algo?». Carmen dudó, pero finalmente le contó todo. Lucía escuchó en silencio, a veces negando con la cabeza. «Ya veo», dijo cuando Carmen terminó. «Situación de manual. ¿Y qué piensas hacer?». «Quiero contratar a un detective, pero no tengo dinero». «Mira, ¿para qué pagar un detective? Yo te ayudo. Tengo contactos, puedo averiguarlo todo a través de conocidos». «¿De verdad?». «Claro. Dame sus datos, nombre, apellido, donde trabaja, número de teléfono. En un par de días te tengo todo». Carmen anotó toda la información sobre Eduardo en una servilleta. «Lucía, muchísimas gracias. Te lo agradezco de verdad». «Va, no digas eso. Somos amigas. Además, me encantan estas investigaciones. Son como novelas policíacas». Al día siguiente, Lucía llamó. «Carmen, tengo noticias. Tu querido esposo alquila un piso en un edificio nuevo en la calle Libertad, un apartamento de 2 habitaciones, en el segundo piso. Y vive allí con una tal Valentina Hernández, 28 años, divorciada, trabaja de recepcionista en el gimnasio Atlas». A Carmen le dio vueltas la cabeza. «¿Cómo averiguaste todo eso?». «Tengo una amiga en la administración del edificio. Me dio la dirección. Y luego fue cuestión de mirar en las bases de datos». «¿Y qué más sabes de esa Valentina?». «Divorciada hace 2 años. Sin hijos. Lleva un mes viviendo en ese piso. Y, por cierto, no lo paga ella. Lo paga un tal Flores Eduardo». Así que el romance ya duraba un mes. Y Eduardo no solo le era infiel, mantenía a su amante. «Lucía, ¿me puedes dar la dirección?». «Puedo, pero ten cuidado. No hagas una locura llevada por las emociones». «No lo haré. Solo quiero verla». Lucía dictó la dirección y Carmen la anotó en su libreta. «Muchísimas gracias. No sé cómo agradecerte». «No es nada. Solo manténme al tanto de lo que pase». Esa tarde, Carmen fue a la calle Libertad. El nuevo edificio era realmente bonito, de 9 pisos, con conserje y estacionamiento subterráneo. Claramente, un lugar caro. Se paró enfrente y comenzó a observar. Media hora después,
Eduardo salió del edificio. Llevaba puestos unos jeans nuevos y una chaqueta de cuero que Carmen nunca le había visto. Detrás de él venía una rubia alta con un abrigo rojo. Ahí está la rival, Valentina Hernández, guapa, arreglada, vestida a la moda, 10 años más joven que yo. Se subieron a un coche, el mismo auto blanco con el que Eduardo se había marchado de casa. Así que el coche era de ella. Carmen lo siguió con la mirada y luego se fue a casa. Ahora ya lo sabía todo. Solo quedaba decidir qué hacer con esa información. El sábado por la mañana, Eduardo llamó y dijo que se iba a retrasar un par de días más. Mi madre me pidió que le arreglara el techo del cobertizo. Eso lleva al menos 2 días de trabajo. Entiendo. ¿Cómo se siente? Mejor. Ya se le estabilizó la presión. Dale saludos de mi parte. Claro que sí. Después de colgar, Carmen se sentó y escribió un plan de acción. Era una persona organizada y estaba acostumbrada a planear todo con anticipación. Primero tenía que reunir más información, saber qué tan serias eran las intenciones de Eduardo y qué le decía a su amante sobre su matrimonio. Carmen se vistió y fue al gimnasio Atlas. Era un club prestigioso en el centro de la ciudad, con precios muy altos. La suscripción costaba la mitad del salario de Carmen. Quisiera inscribirme para una clase de prueba, dijo a la chica de recepción. Claro. ¿Qué tipo de actividad le interesa? Primero quisiera hablar con la administradora, para informarme sobre las membresías. Ahora mismo llamo a Valentina. Un minuto después, se acercó al mostrador la misma rubia que Carmen había visto el día anterior. De cerca, era aún más hermosa, grandes ojos verdes, maquillaje impecable, figura esbelta. Bienvenida a Atlas, dijo amablemente la mujer. Me llamo Valentina. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero empezar a hacer ejercicio, pero no sé por dónde comenzar. Perfecto, déjame explicarte todo. Durante los siguientes 30 minutos, Valentina le habló sobre las clases, le mostró las salas y le explicó el sistema de membresías. Era muy agradable, sonriente, atenta y profesional. ¿Hace mucho que trabajas aquí?, preguntó Carmen. Desde hace 3 años. Me encanta el trabajo. ¿Y tu familia cómo lleva este horario? Por ahora no tengo familia, rió Valentina, pero tengo novio. Bueno, él está casado, pero pronto se va a divorciar y nos vamos a casar. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Lleva mucho tiempo casado? 12 años, pero dice que ya está harto de su esposa, que se ha vuelto vieja, aburrida, que entre ellos ya no hay romance. Cada palabra le dolía a Carmen, pero mantuvo la calma. ¿Y cómo se conocieron? En el trabajo. Él es constructor y yo fui a su oficina por unos asuntos. Saltó la chispa enseguida. Me estuvo cortejando 1 mes y luego acepté. Entiendo. ¿Y para cuándo está previsto el divorcio? En poco tiempo. Ahora está preparando a su esposa emocionalmente. Dice que hay que hacerlo con cuidado, para que no se quede en shock. Preparando emocionalmente, pensó Carmen con una sonrisa amarga. Preparando con mentiras y engaños, ¿será? ¿Entonces te apunto?, preguntó Valentina. Lo pensaré. Gracias por la información. Cuando quieras. Estaremos encantados de verte en nuestro club. Carmen salió del gimnasio con el corazón encogido. Ahora lo sabía todo. Eduardo no solo le era infiel, planeaba divorciarse y empezar una nueva vida. Y a ella la consideraba vieja y aburrida. En casa, Carmen se sentó e intentó ordenar sus pensamientos. Lo que más le dolía no era la infidelidad de su marido, sino lo fácil que hablaba de ella. 12 años de matrimonio, y para él no era más que una esposa vieja y molesta. Por la tarde, Lucía la llamó. ¿Y bien? ¿Fuiste a ver a la rival? Fui. Incluso hablé con ella. ¿En serio? Cuéntamelo todo. Carmen le relató la conversación en el gimnasio. ¡Qué sinvergüenza!, exclamó Lucía indignada. Vieja, aburrida. Pero si pareces más joven que la mitad de las mujeres de 30. Lucía, ¿puedo pedirte otro favor? Claro. ¿Qué necesitas? Saber dónde pasan el tiempo, a qué lugares van, qué hacen juntos. Eso es más difícil, pero lo intentaré. Tengo un amigo detective privado. Tal vez pueda ayudar por una pequeña tarifa. Te lo agradecería muchísimo. Al día siguiente, Lucía volvió a llamar. Tu maridito lleva una vida bastante activa. Restaurantes, cine, teatro. Ayer estuvieron en el Continental, el restaurante más caro de la ciudad. Y el día anterior en la joyería Alianza, eligiendo anillos. ¿Anillos? Ajá, de compromiso.
La vendedora dijo que se tomaron su tiempo eligiéndolos, probándose tallas. Encargaron una grabación, para Valentina, con amor, de Eddie. Carmen sintió un nudo en el pecho. Así que realmente planeaban casarse. ¿Y de dónde saca el dinero? El sueldo de Eddie no es tan alto. Eso es lo interesante. Pidió un préstamo. Y no pequeño, 300,000 pesos. ¿Un préstamo? Sí, lo tramitó la semana pasada. Parece que decidió vivir a lo grande. A Carmen le dio vueltas la cabeza. 300,000 pesos de deuda. Eduardo ni siquiera lo había consultado con ella. Y seguían legalmente casados, así que esa deuda pesaría sobre ambos. Lucía, gracias. Me has ayudado muchísimo. De nada. ¿Y qué vas a hacer? Lo estoy pensando. Pero en realidad, Carmen ya había tomado una decisión. Eduardo había cruzado todos los límites. No solo la engañaba y le mentía, sino que también estaba tomando préstamos sin su consentimiento. Al parecer, creía que ella iba a pagar sus deudas. Qué equivocado estaba. El domingo, Eduardo volvió a llamar. Mañana regreso. Mamá ya está bien y terminé todo lo que tenía que hacer. Está bien, te esperaré. ¿Me extrañaste? Mucho. Pero en su voz no había ni una gota de calidez. Eduardo, al parecer, no lo notó. Yo también te extrañé. Tengo ganas de volver a casa, con mi esposa querida. Hipócrita, pensó Carmen. Colgó y comenzó a planear el día siguiente. El lunes por la mañana, Carmen se levantó temprano y fue a la calle Libertad. Quería ver por última vez el que alguna vez fue su nido familiar. Se sentó en un café frente al edificio y pidió un café. Desde allí se veían bien las ventanas del segundo piso. Cerca de las 10 de la mañana, Valentina salió al balcón. Estaba en bata y hablaba por teléfono. Carmen no podía oír lo que decía, pero notaba que la conversación era muy animada. Valentina gesticulaba mucho y reía con frecuencia. Media hora después, un taxi se detuvo frente al edificio y Eduardo bajó con una bolsa. Alzó la cabeza, saludó a Valentina con la mano y desapareció en el portal. Carmen terminó su café y ya se iba a marchar, pero algo llamó su atención. Eduardo salió al balcón y comenzó a hablar con Valentina. No te preocupes tanto, decía Eduardo. Todo saldrá bien. ¿Y si hace un escándalo? ¿Y si no acepta el divorcio? Lo aceptará. Tiene un carácter dócil. Gritará un poco y luego aceptará. ¿Y si no? Entonces la forzamos. Tengo un plan. Valentina soltó una carcajada. ¿Qué plan? Que tu gallinita viva una semanita sola y ya verás cómo canta otra canción. Instruía con total seguridad la amante de mi esposo sobre cómo enseñarme a obedecer. Carmen se quedó petrificada con la taza en la mano. ¿Gallinita? ¿Así me llama? ¿Y si no canta? Rió Valentina con picardía. Cantará, no te preocupes. Las mujeres sin hombres no aguantan mucho tiempo, y menos las como Carmen, casera, acostumbrada a que todo se decida por ella. Se queda una semana sola, se asusta y me ruega que vuelva, y entonces le pongo condiciones. ¿Qué condiciones? Ningún reclamo por el divorcio. El departamento se lo dejo, no lo voy a pelear. A cambio, no exige pensión y no causa problemas. ¿Y por qué estás tan seguro de que aceptará? Porque no tiene alternativa. Tiene 38 años. No es ninguna belleza. Trabajo mediocre. ¿Quién la va a querer? Se va a aferrar a mí hasta el final. ¿Y el préstamo? Que lo pague ella. Está a mi nombre, sí, pero estamos legalmente casados. Así que es una deuda compartida. Valentina soltó una carcajada. Eres un genio. O sea que además va a pagar tu deuda. Exacto. Y nosotros comenzamos una vida nueva, tranquilos, sin deudas ni ataduras. ¿Y si ella se niega a pagar? No se va a negar. Si lo hace, arruina su historial crediticio. Luego no podrá sacar nada, ni casa, ni coche. No le conviene. Carmen escuchaba esa conversación y sentía como una furia helada le invadía el cuerpo. Así que todo estaba calculado. Él la dejaba, le dejaba la deuda de 300,000 pesos, y se iba a empezar una nueva vida con su joven amante. Gallinita, casera, no es bonita. Siguieron hablando, pero Carmen ya no escuchaba. Se levantó, pagó el café y salió del local. En la calle se detuvo y respiró hondo. Le temblaban las manos de rabia, pero su mente estaba lúcida. Eduardo se equivocaba gravemente sobre su carácter. Sí, era hogareña. Sí, le gustaba la estabilidad. Pero dócil, no. Y miedosa,
mucho menos. ¿Pensaba que ella iba a rogarle que volviera? ¿Que iba a pagar su deuda y encima darle las gracias por dejarle el departamento? Que poco conocía a su esposa. Carmen sacó el teléfono y marcó el número del cerrajero. Hola, necesito cambiar las cerraduras del departamento con urgencia. ¿Se puede hoy? ¿Qué tipo de cerraduras quiere? Las más seguras. Y que las llaves antiguas no sirvan. Entendido. ¿Me da la dirección? Carmen dictó la dirección y acordaron la hora. Luego llamó a Lucía. Lucía, ¿puedes venir a casa hoy? Necesito tu ayuda. Claro. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento cuando llegues. Pero por favor, ven. Vale. Estaré allí en una hora. La siguiente llamada fue a un despacho jurídico. Dígame, si el esposo contrajo una deuda sin el consentimiento de su esposa, ¿ella está obligada a pagarla? No está obligada si puede demostrar que el dinero no fue destinado a gastos familiares, respondió el abogado. ¿Desea una consulta? Sí. ¿Sería posible hoy? Claro, tengo disponible a las 4. Carmen anotó la dirección del despacho y se fue a casa a prepararse para el regreso de su marido. Solo que no se preparaba para lo que él esperaba. ¿Eduardo cree que es una gallinita? ¿Qué le rogará que se quede? Muy pronto va a descubrir qué clase de gallina es ella realmente. El tiempo dirá quién canta otra canción. Lucía llegó una hora después, con una tarta y una botella de champán. ¿Qué celebramos?, preguntó, al ver el rostro serio de su amiga. Aún nada, pero pronto celebraremos el inicio de una nueva vida. Carmen le contó la conversación que había escuchado. Lucía escuchaba atenta, y sus ojos se agrandaban con cada frase. ¿Gallina?, exclamó indignada. Pero qué descarado. ¿Y quiere además cargar su deuda sobre ti? Quiere, pero yo tengo otros planes. A las 2 llegó el cerrajero, un chico joven con un mono de trabajo. ¿Vamos a cambiar las cerraduras?, confirmó. Sí, quiero las más seguras. Que las llaves viejas no sirvan para nada. Entiendo. Entonces hay que cambiar el cilindro completo. Además, le recomiendo poner una cerradura adicional, por seguridad. Póngalos, dijo Carmen. Mientras el cerrajero trabajaba, Carmen y Lucía tomaban té en la cocina. ¿Y qué vas a hacer con las cosas de tu marido?, preguntó su amiga. Las voy a meter en bolsas. Que venga a recogerlas. ¿Y el piso, de quién es? Mío. Lo compré antes de casarme. Eduardo solo está empadronado aquí. Entonces haces bien. Tienes todo el derecho a echarlo. El cerrajero terminó hacia las 4. Había instalado 2 cerraduras, una principal y otra adicional. Entregó las llaves solo a Carmen. Ahora nadie podrá entrar sin su permiso, aseguró. Después de que se fue, Carmen condujo hasta el despacho del abogado. La consulta duró 1 hora, y todo lo que le explicaron la dejó tranquila. ¿El piso fue adquirido antes del matrimonio?, verificó el abogado. Sí, tengo todos los documentos. Entonces su esposo no tiene derecho sobre él. Y respecto al préstamo, si usted demuestra que el dinero no se usó para necesidades del hogar, no está obligada a pagarlo. ¿Y cómo se demuestra eso? Con testigos, facturas, comprobantes. Si él alquilaba un piso para su amante o le compraba regalos, eso no cuenta como gasto familiar. Tengo información sobre en qué se ha gastado el dinero. Perfecto. Entonces no habrá problemas. Presente la solicitud de divorcio y pida la separación de deudas. Carmen regresó a casa con el corazón ligero. Jurídicamente estaba protegida. Ahora solo le faltaba prepararse emocionalmente. Por la noche empezó a empacar las cosas de Eduardo. Dobló su ropa y la guardó en bolsas. Los documentos los colocó en una carpeta aparte. Trabajaba con método, sin emociones. 12 años de vida en común cabían en 5 grandes bolsas. Cuando terminó, ya era tarde. Lucía se había ido hacía rato y en el piso reinaba el silencio. Carmen se sentó en el sofá y por primera vez en días sintió el peso del cansancio. Mañana Eduardo volvería esperando encontrar a una esposa sumisa, dispuesta a rogarle que se quedara. Pero lo que encontraría serían cerraduras cambiadas y sus cosas empacadas. ¿Y qué le diría a su gallinita entonces? A la mañana siguiente, martes, sonó el timbre. Carmen miró por la mirilla y se sorprendió. En la puerta estaba Concepción. Adelante, dijo Carmen abriendo. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? En autobús. Pedro volvió de su viaje de trabajo y me acercó hasta la ciudad. La suegra entró en la cocina y se sentó a la mesa. Tenía el rostro serio, decidido. Carmencita, anoche me llamó Eddie. Estaba borracho,
diciendo tonterías. Habló de una tal Valentina, que quiere divorciarse. Carmen se quedó congelada con la taza en la mano. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que si deja a una buena esposa por una tonta, para mí ya no tiene madre. Empezó a justificarse, a mentir. Que tú no lo entiendes, que entre ustedes ya no hay amor. Concepción sacó de su bolso un fajo de papeles. Y yo le dije, ¿me tomas por tonta, Eddie? Si yo he visto cómo Carmen te cuida, 12 años dedicándose a ti como si fueras un niño. Ahí fue cuando se le escapó lo de su rubia. ¿Qué dijo exactamente? Que es joven, guapa, que lo comprende, que con ella se siente un verdadero hombre, y que contigo, según él, vive como con una hermana. Carmen sonrió con amargura. ¿Y usted? Le dije claro, eres un canalla, Eddie. Cambiaste a una buena esposa por una cualquiera. Colgó sin decir más. Y yo no pegué ojo en toda la noche, pensando qué hacer. Concepción colocó sobre la mesa unos documentos médicos. Estos son certificados que demuestran que estoy sana. En los últimos 3 meses no fui al médico. Si hace falta demostrar en el juicio que él mintió sobre mi salud, estoy dispuesta a testificar. A Carmen se le cortó la respiración. No esperaba un apoyo así. Concepción, pero es su hijo. Hijo es hijo, pero la justicia es la justicia. Yo lo crié para que fuera un hombre honesto, y ha resultado un mentiroso. No quiero que tú sufras por su culpa. La anciana guardó silencio, mirando por la ventana. ¿Sabes, Carmencita? Yo los he observado estos 12 años. Siempre fuiste una buena esposa. Llevabas la casa, cocinabas, lavabas. Y él lo daba todo por hecho. Tal vez lo malacostraste, sí, pero eso no justifica una infidelidad. ¿Y ahora qué hago? Divórciate. No lo perdones, no creas en sus promesas. Ese tipo de hombres no cambian. Encontrará a otra tonta y volverá a mentir. Concepción se levantó y abrazó a su nuera. Eres joven aún, hermosa. Encontrarás a alguien que te valore de verdad. Y que sea su rubia quien lo eduque ahora. Gracias. No sé qué decir. No digas nada. Solo vive para ti. Y si necesitas algo, llámame. Haré lo que pueda. La suegra se fue cerca del mediodía, y Carmen sintió un gran alivio en el alma. El apoyo de Concepción había sido inesperado, pero muy importante. Ahora sabía que no estaba sola. Por la tarde llamó Eduardo. Mañana por la mañana estoy ahí. ¿Me extrañaste? Mucho, mintió Carmen. ¿Y cómo está todo en casa? Bien. Incluso cambié algunas cosas en el departamento. ¿Qué cambiaste? Lo verás mañana. Sorpresa. Eduardo rió. Me encantan las sorpresas, sobre todo de mi querida esposa. Después de colgar, Carmen apagó el teléfono. No quería seguir oyendo más mentiras. Pasó su última noche en el departamento donde había sido la esposa de Eduardo Flores durante 12 años. Mañana esa vida terminaría, y comenzaría una nueva. No sabía cómo sería, pero estaba segura de que sería mejor que con un marido infiel. El miércoles por la mañana, Carmen se levantó temprano, se arregló y colocó las bolsas con las cosas de Eduardo junto a la puerta. Luego se sentó en la cocina con una taza de café y esperó. Eduardo había prometido llegar a las 10. A las 9:30, Carmen oyó pasos conocidos en la escalera. El corazón le latió más rápido, pero se obligó a mantenerse tranquila. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Eduardo intentó meter la llave en la cerradura. No encajaba. Maldición. Escuchó Carmen su voz. ¿Qué demonios pasa? Volvió a intentar. Otra vez, sin éxito. Luego empezó a tocar el timbre. Carmen, abre la puerta. Mi llave no funciona. Carmen terminó su café, se levantó y se acercó a la puerta. Hola, Eddie dijo con calma desde el otro lado. Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué la llave no entra? Porque cambié las cerraduras. Silencio. Luego, ¿para qué? ¿Tú qué crees? Otra pausa. Carmen escuchaba cómo Eduardo respiraba con dificultad. Carmen, abre la puerta. Hablemos como adultos. Hablaremos, pero no voy a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque tú ya no vives aquí. Pero cuando Eduardo volvió una semana después y se acercó al departamento, se quedó congelado en el pasillo al ver lo que había frente a la puerta, 5 bolsas grandes con sus pertenencias. En cada bolsa había una hoja pegada con el texto, cosas de Eduardo Flores. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Tus cosas. Llévatelas y vete. Carmen, ¿te volviste loca? ¿Qué demonios está pasando? Nada en especial.
solo que la gallinita decidió cantar otra canción. Eduardo se quedó en silencio. Luego ella escuchó cómo suspiraba, resignado. Entonces ya lo sabes. Lo sé todo. Sobre Valentina Hernández, sobre el piso en la calle Libertad, sobre el préstamo de 300.000 pesos, sobre tus planes de divorcio. Y también que me llamas gallina. Carmen, hablemos. Ya hablamos. Llévate tus cosas y vete con tu rubia. Y que te quede claro, ese crédito es tuyo, lo vas a pagar tú. Es una deuda compartida. No, es una deuda personal. Tengo recibos de restaurantes y tiendas donde te gastaste ese dinero. Lo usaste para tu amante, no para la familia. Eduardo intentó otra táctica. Carmen, no seas infantil. Mira, solo me distraje un poco, como les pasa a todos los hombres. Pero volví contigo, ¿no? Volviste para dejarme. Escuché tu conversación con Valentina sobre mi carácter dócil. ¿Qué conversación? En el balcón, cuando decías que la gallinita se queda una semana sola y canta otra canción. Cuando decías que soy fea y que nadie me necesita. ¿Lo recuerdas? Eduardo no respondió nada. Pero te equivocaste, Eddie. No soy tan dócil como pensabas. Y sí canté otra canción, una de despedida. Carmen, no hagas locuras. Hemos estado 12 años juntos. 12 años en los que me mentiste. Y yo, como una tonta ciega, te creí. Pero ya abrí los ojos. Eduardo empezó a molestarse. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Quedarte sola en este departamento? ¿Quién te va a querer a los 38 años? Ese es mi problema. El tuyo es cómo le vas a explicar a Valentina que el plan no funcionó. ¿Qué plan? Ese en el que yo tenía que rogarte que te quedaras y aceptar tu deuda. No funcionó, Eddie. Eduardo se quedó callado, luego preguntó con otro tono. ¿Y los documentos? Mi pasaporte, mi libreta de trabajo. Están en una carpeta, en una de las bolsas. Ahí está todo. ¿Y ni siquiera me vas a dejar entrar, para recoger mis cosas como se debe? Tus cosas ya están recogidas. No queda nada tuyo en este departamento. ¿Y si llamo a la policía? Llámala. Les explicarás por qué un residente empadronado se ausentó una semana y mintió diciendo que estaba cuidando a su madre enferma. Eduardo claramente no esperaba una respuesta así. Estaba acostumbrado a una esposa sumisa que siempre le perdonaba todo. Carmen, sé razonable. ¿A dónde voy con estas bolsas? A ella. Te va a recibir encantada. Si se van a casar, ¿no? Ella no sabe que ya te estoy dejando. Pues ya va siendo hora de que se entere. Sorprende a tu amada. Eduardo se quedó en silencio un momento. Luego empezó a recoger las bolsas. Te vas a arrepentir, dijo él. Vas a quedarte sola y recordar lo bien que vivíamos. No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque bien vivías tú. Tú mentías, engañabas, gastabas dinero en tu amante. Y yo era tu sirvienta gratis. Yo te amaba. ¿Amabas? Entonces, ¿por qué me llamabas gallina? Eduardo no supo qué responder. Tomó las bolsas y bajó por las escaleras. Carmen escuchó cómo se cerraba de golpe la puerta del edificio. Media hora después, desde la ventana, vio cómo él cargaba las bolsas en el mismo coche blanco de Valentina. La rubia estaba a su lado, gritándole algo, visiblemente molesta. Eduardo gesticulaba con las manos, tratando de explicarse. Luego subieron al coche y se fueron. Carmen se quedó sola en el departamento, que ahora era solo suyo. 3 días después, Lucía llamó. Carmen, tengo noticias sobre tu ex. ¿Qué noticias? La rubia lo echó. ¿Puedes creerlo? Se enteró de que el plan no funcionó y lo mandó a volar. ¿En serio? En serio. Miguel los vio discutiendo frente al edificio en la calle Libertad. Ella le gritaba que él había prometido divorciarse rápido, pero que en realidad era un fracasado. ¿Y él qué dijo? Intentó explicarle que no eras tan dócil como esperaba, pero ella no quiso escucharlo. Le dijo que no iba a estar con un perdedor que ni siquiera podía controlar a su propia esposa. Carmen sonrió. Así que Valentina tampoco era como Eduardo se la imaginaba. ¿Y ahora dónde está él? Alquilando un cuarto en una pensión de las afueras. Barato. No tiene dinero. Tiene que pagar el crédito. ¿Y Valentina? Valentina ya encontró otro patrocinador. Más joven y con más dinero que Eduardo. Tu ex ya es parte del pasado para ella. Qué interesante. Y yo que pensaba que era el gran amor. ¿Qué amor? Puro interés. Ella buscaba quien la mantuviera, él una amante joven. Y cuando se dieron cuenta de que no habría dinero,
el amor se acabó. Después de hablar con Lucía, Carmen sintió una extraña sensación de satisfacción. Eduardo había recibido lo que merecía. Se quedó sin esposa y sin amante al mismo tiempo. Y lo más importante, se dio cuenta de que su gallinita tenía carácter. Una semana después, la llamó Concepción. Carmencita, Eddie vino a verme. Se queja de que lo echaste. ¿Y qué le dijo usted? ¿Qué podía decirle? Que fue su culpa. Perdió a una buena esposa por una cualquiera. Y él me pidió que hablara contigo, que te dijera que se arrepiente y quiere volver. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que no, que arregle solo el desastre que armó. Y a ti solo te lo comento para que lo sepas. Gracias, Concepción. No hay de qué, querida. Por cierto, se le nota muy desmejorado, envejecido, más delgado. Se ve que sin hogar y sin calor de familia no lo está pasando bien. Carmen no sentía ni lástima ni rabia por su exmarido, solo indiferencia. Un mes después, Eduardo la llamó directamente. Carmen, ¿podemos hablar? Habla. Sé que me equivoqué, mucho, pero tal vez todavía podamos. No, Eddie, no podemos. ¿Por qué? Si estoy reconociendo mis errores. Porque ya no hay confianza, y sin confianza no puede haber familia. He cambiado, tal vez, pero ya no me importa. Carmen, te lo pido. Adiós, Eddie. Colgó la llamada y nunca más volvió a contestar sus llamadas. El divorcio se formalizó 2 meses después. El departamento quedó para Carmen, el préstamo para Eduardo. Ella no pidió pensión y él no reclamó ningún bien. Lucía venía a visitarla con frecuencia. Se habían convertido en verdaderas amigas, iban juntas al teatro, hacían excursiones fuera de la ciudad, planeaban vacaciones compartidas. ¿No te arrepientes? Le preguntó Lucía una noche. ¿De qué? Del divorcio, de que no hayas conservado la familia. Carmen se quedó pensativa. ¿Sabes? Quizá me arrepienta, pero no de haberme divorciado, sino de haber desperdiciado tantos años con alguien que no me valoraba. ¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir sola para siempre? No lo sé, ya veremos. Primero tengo que acostumbrarme a estar sola, aprender a vivir para mí. Y Carmen realmente lo estaba haciendo. Se inscribió en cursos de idiomas, empezó a ir al teatro, compró una suscripción para la piscina. La vida poco a poco volvía a tomar rumbo. Eduardo intentó verla varias veces más. La esperaba cerca de casa, la llamaba al trabajo. Pero Carmen se mantuvo firme. Esa historia había terminado, y no pensaba volver atrás. 6 meses después, Lucía le contó que el exmarido de Carmen salía con una mujer divorciada que tenía 2 hijos. Parece que decidió asentarse, dijo la amiga. Ya encontró una familia hecha. Dios quiera que sea feliz, respondió Carmen con indiferencia. Y realmente no sentía nada por aquel hombre con el que había compartido 12 años de su vida. Eduardo se había vuelto un extraño. Y ella apenas estaba comenzando a construir su nueva vida. Sin engaños, sin traiciones, sin tener que ser una gallinita sumisa. Ahora cantaba una canción completamente distinta. La canción de una mujer libre, que decide su propio destino. Y esa canción le gustaba mucho más. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.